Buenas tardes, estimada profesora. Mi nombre es Jessica Osorio Acevedo. He titulado mi mapa Dinámica del comportamiento humano. El objetivo de este es poder hablar acerca del conocimiento y lo aprendido en estas distintas unidades. A modo de introducción puedo decir que nosotros como seres humanos contamos con recursos muy valiosos para adaptarnos al mundo y a nuestro entorno. Y este es nuestro comportamiento. Este nos permite modificar nuestro ambiente y nuestra realidad para adaptarnos a lo que ocurra. He aprendido en estas unidades que estas conductas son medidas o mediadas por procesos mentales internos. Pero, ¿cuáles son esos procesos mentales? Y aquí es donde entran en juego los procesos psicológicos básicos, que son de los que conversaré en este trabajo. Ya entrando de lleno en la explicación de mi mapa, comenzaré hablando acerca de la primera unidad donde vimos la atención y concentración. Puedo decir que la atención es la capacidad de seleccionar información sensorial. Es también el proceso encargado de focalizar nuestros recursos en una serie de estímulos e ignorar el resto. Esto es así porque las personas recibimos una gran cantidad de estímulos, lo que no podemos atender todos a la vez. El proceso atencional es adaptativo, puesto que si no existiera, nos encontraríamos perdidos sin saber a qué estímulo deberíamos reaccionar. Según Rosas 2018, dice que existen diversas formas de atención. Estas se diferencian por su capacidad de mantener, resistir, cambiar o intercambiar entre diversos estímulos. Puedo hablar de la atención focalizada, que implica dirigir la atención en una sola fuente o foco ignorando las otras. Estos son los distintos tipos de atención que nosotros tenemos. Tenemos también la atención sostenida, que es la que mantiene la atención por largos periodos de tiempo en un mismo estímulo. Luego tenemos la atención alterna, que es la capacidad de cambiar de un estímulo a otro alternadamente sin mezclarlos o confundirlos. Podemos hablar también acerca de la atención selectiva. Esta implica elegir estímulos que compiten. Y por último tenemos la atención dividida. Esta tiene la capacidad de orientar la atención a más de un estímulo a la vez, sin descuidar los otros estímulos. En esta primera unidad también vimos acerca de la sensación y percepción. Puedo decir que mientras la sensación es el efecto inmediato, es decir, que es el resultado de la activación de los receptores sensoriales del organismo y de la intervención del sistema nervioso central, que decodifica los impulsos nerviosos procedentes de los diferentes órganos sensoriales. A su vez, la percepción está estrechamente ligada a la sensación. Este además es un proceso psicológico de integración en unidades significativas de determinados conjuntos e informaciones sensoriales. Esta recepciona e interpreta estímulos externos y, si hablamos un poquito de algunos autores, según Dor, Gorostegui y Bascuñán 2014, los hechos que dan origen a la percepción no están fuera de nosotros, sino en nuestro sistema nervioso central. Por su parte, la sensación está ligada a los órganos de los sentidos, que son los receptores de ciertos estímulos físicos que se impactan por la energía que a su vez produce una experiencia psicológica particular. Pasando a la segunda unidad, en ella vimos todo lo respectivo a la inteligencia. Existen muchas teorías acerca del concepto de inteligencia, pero en general la inteligencia es la capacidad o facultad de entender, razonar, saber, aprender y de resolver problemas. En este sentido se asemeja a conceptos como entendimiento e intelecto. En psicología, inteligencia es la capacidad cognitiva y el conjunto de funciones cognitivas como la asociación, la razón y la memoria. Sin la memoria, ninguno de los procesos psicológicos básicos existirían, ya que todos tienen un fuerte sustento en ella. Se puede entender también como la habilidad o destreza para realizar algo. Existen autores muy representativos que definen la inteligencia desde sus perspectivas, como ejemplo David Wetzler. En 1949 concibió la inteligencia como una entidad compleja y global. Por su lado, Vygotsky, entre los años 1924 y 1934,
refiere que la inteligencia es modificable en la medida que es creada por una cultura. Por su parte, Piaget, en 1952, plantea que esta es la capacidad de adaptarse al ambiente. Y finalmente, entre muchos otros autores, tenemos Papalia, 1996, en que sostiene que la inteligencia es una constante interacción activa entre las capacidades heredadas y las experiencias ambientales. Con respecto a la inteligencia, existen también otras formas e instrumentos para medirla. Es a través de esos instrumentos que es posible decir que el coeficiente intelectual es la razón entre la edad mental de una persona y su edad cronológica. En la actualidad existen distintas pruebas de medición, como ejemplo la escala de Binet, que está orientada a niños, el test de Weiss para adultos, WISC para niños entre 6 y 16 años, WIPSI para preescolares, y por último, esos más o menos son los tests que se utilizan para medir el coeficiente o la inteligencia de una persona en estas distintas edades. Por último, pasamos a la unidad 3, donde aprendimos y vimos todo lo respectivo a la personalidad, cuyos componentes son el temperamento y el carácter. Podemos decir que el temperamento es una constitución heredada. Cuando hablamos de este, nos estamos refiriendo a aquella parte innata de nuestra personalidad. Entre paréntesis, ese material bruto que está determinado por nuestra herencia genética. De ahí que sea considerado como la dimensión biológica o clima bioquímico e instintivo de la personalidad. De hecho, es el factor de la personalidad que primero se manifiesta. Al ser de origen genético y fruto de la constitución heredada, el temperamento es difícilmente modificable, manipulable o cambiado por otras consecuencias. Por otro lado, tenemos otro importante componente de la personalidad, como es el carácter. Este es la parte de nosotros que viene determinado por el ambiente. Podemos decir que es el reflejo de nuestras experiencias e interacciones sociales que vamos teniendo en nuestra vida y de las que obtenemos cierto aprendizaje. Así todos estos hábitos influyen en nuestro temperamento y predisposiciones biológicas y las van modulando, variando, afinando y conformando nuestra personalidad. Por tanto, el origen del carácter es cultural. Es menos estable que el temperamento. El carácter, al no ser heredado, no se manifiesta totalmente en las fases iniciales del desarrollo evolutivo, sino que va pasando por distintas etapas hasta alcanzar su máxima expresión en la adolescencia. Por tanto, es modificable y capaz de ser cambiado. Eso es más o menos a grandes rasgos lo que he aprendido en estas 3 unidades que se me han proporcionado en este ramo. Y bien, para concluir, puedo decir que el comportamiento humano es al fin y al cabo una de las dinámicas más complejas que puedan existir. La psicología lo sabe bien, y de ahí que para entender mucho mejor por qué somos como somos y por qué hacemos lo que hacemos, puede resultarnos interesante comprender los procesos psicológicos básicos de los pensamientos y hábitos inconscientes y automáticos donde afloran nuestro temperamento y carácter, a veces avasallador. Finalmente es lo que nos da la característica de seres pensantes, únicos e irrepetibles, y nos catapulta a la cualidad o calidad de seres humanos. Por mi parte, ese ha sido mi trabajo, espero sea bien recepcionado, y en esta oportunidad me despido deseándolo un muy buen día. Muchas gracias.